Los fríos pasillos metálicos de la estación Titán resonaban con el sonido de botas mientras el comandante Hake Harrison caminaba hacia el centro de comunicaciones. La enorme estación espacial orbitaba la luna más grande de Saturno y servía como el puesto militar más lejano de la humanidad. Más allá de este punto se extendía el vasto vacío que separaba el territorio humano del resto de la galaxia. Harrison llevaba 3 años destinado allí y se había acostumbrado a las patrullas rutinarias y los viajes de suministro. Sin embargo, hoy se sentía diferente. La baliza de emergencia llevaba 1 hora parpadeando en rojo, y su oficial de comunicaciones, Lisa Murphy, lo había llamado con noticias urgentes sobre una transmisión entrante del Consejo Galáctico. El Consejo Galáctico rara vez contactaba directamente con la humanidad. La mayoría de las comunicaciones se realizaban a través de representantes comerciales o canales diplomáticos en estaciones espaciales neutrales. Para ellos, contactar con un comandante militar significaba que algo grave había sucedido. Harrison entró en el centro de comunicaciones, donde la capitana Lisa Murphy esperaba junto a la pantalla principal. Era una mujer alta, de cabello castaño corto y penetrantes ojos verdes que no se perdían nada. Su uniforme estaba perfectamente planchado a pesar de haber estado de servicio durante 12 horas seguidas. ¿Qué tenemos, Murphy?, preguntó Harrison mientras se acercaba a la consola. Señor, recibimos una transmisión prioritaria del mismísimo portavoz del Consejo, Zarol, hace unos 20 minutos. El mensaje está marcado como urgente y requiere respuesta inmediata del Comando de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Murphy respondió mientras recuperaba la transmisión. Datos. Harrison frunció el ceño. Zartul era uno de los seres más poderosos de la galaxia y era la voz principal del Consejo. Su especie había mantenido la paz galáctica durante miles de años y gozaba del respeto de todas las civilizaciones conocidas. Que él contactara directamente con una estación militar humana significaba que algo había salido muy mal. «Reproduzcan el mensaje», ordenó Harrison. La pantalla principal cobró vida, mostrando la imagen de un antiguo ser alienígena. Zarul parecía estar hecho de cristal viviente con patrones geométricos que cambiaban de color al hablar. Su voz tenía la autoridad que emanaba de siglos de liderazgo. Comandante Harrison de la Fuerza de Defensa de la Tierra, soy el portavoz del Consejo Zartul y me dirijo a ustedes en nombre de las especies unidas de esta galaxia. Hemos recibido informes inquietantes sobre 3 incidentes separados relacionados con la entrada no autorizada al espacio territorial humano. Estos incidentes han resultado en la desaparición total de naves militares y civiles de 3 civilizaciones diferentes. Harrison y Murphy intercambiaron miradas. Ninguno de los dos había oído nada sobre naves alienígenas desaparecidas en el espacio humano. Todos los informes de patrulla de los últimos 6 meses habían sido rutinarios, sin contacto con naves no humanas. El ser de cristal continuó hablando. El primer incidente involucró a una flota militar del Imperio Korak compuesta por 12 naves de guerra bajo el mando del comandante de guerra Trochnal. Esta flota entró en su sistema Kepler 442 hace aproximadamente 3 meses y no se ha sabido nada de ella desde entonces. El alto mando Korak exige una explicación por la pérdida de sus naves y tripulaciones. Murphy rápidamente obtuvo los informes de patrulla del sistema Kepler 442. Los archivos mostraban operaciones mineras normales y barridos de seguridad rutinarios. No se mencionó ningún contacto extraterrestre ni acción militar. El segundo incidente involucró a una flota de refugiados del sector hélice que transportaba a aproximadamente 50.000 civiles Alari que huían del enjambre devorador. Estos refugiados entraron en su sistema Wolf 359 2 semanas después del incidente de Korak. Si bien algunos supervivientes han sido localizados en espacio neutral, se desconoce el destino de la mayoría de la flota. La expresión de Harrison se tornó más seria. Las situaciones con refugiados siempre eran complicadas e involucraban a civiles inocentes que podrían no comprender las fronteras territoriales. Si algo les hubiera sucedido a las familias que huían, podría generarse una grave crisis diplomática. El tercer y más reciente incidente involucró a la nave de investigación de los vagabundos celestiales. Su nave, la Buscadora de la Verdad, estaba realizando observaciones científicas cuando desapareció cerca de su sistema álmico. Los vagabundos informan que su nave detectó señales cuánticas inusuales antes de perder todo contacto. El mensaje se detuvo y los rasgos cristalinos de Zarul parecieron brillar con mayor intensidad. Comandante Harrison, estas desapariciones no pueden ignorarse. 3 civilizaciones distintas han perdido naves y personal en el espacio humano. El Consejo Galáctico exige una explicación completa de estos incidentes y el regreso inmediato de los supervivientes. Harrison sintió un nudo en el estómago.
3 flotas desaparecidas significaban 3 posibles actos de guerra, dependiendo de cómo se hubieran manejado las situaciones. El espacio humano estaba claramente marcado y defendido, pero las demás especies de la galaxia no siempre comprendían la seriedad con la que la humanidad se tomaba las violaciones territoriales. Además, Zartl continuó, si no se proporcionan explicaciones satisfactorias en un plazo de 10 días. En los días galácticos, el Consejo se verá obligado a imponer sanciones económicas contra la humanidad. Se suspenderán los acuerdos comerciales y se negará a las naves humanas el acceso a estaciones espaciales neutrales y puestos comerciales. La amenaza era grave. La humanidad dependía del comercio galáctico para obtener materiales y tecnologías raras que no se podían producir en la Tierra ni en sus colonias. El aislamiento económico perjudicaría significativamente el desarrollo y la expansión de la humanidad. El Consejo reconoce que estas podrían haber sido incursiones no autorizadas en su territorio, pero la desaparición total de naves y tripulaciones sin comunicación ni señales de socorro plantea serias preocupaciones sobre las prácticas militares humanas. Exigimos transparencia y rendición de cuentas en estos asuntos. La imagen de Zarul comenzó a desvanecerse a medida que el mensaje se acercaba a su fin. Comandante Harrison, tiene 10 días para presentar un informe completo sobre estos incidentes a la Cámara del Consejo en Concordia Prime. La galaxia está observando y esperando la respuesta de la humanidad. Elija sus palabras con cuidado, ya que podrían determinar la futura relación de su especie con el resto de la civilización galáctica. La transmisión terminó, dejando a Harrison y Murphy con la mirada fija en una pantalla en blanco. El silencio en el centro de comunicaciones se sentía pesado por la gravedad de las posibles consecuencias. «Señor, ¿cuáles son sus órdenes?», preguntó Murphy en voz baja. Harrison se frotó la frente intentando procesar las implicaciones de lo que acababan de oír. 3 flotas desaparecidas en espacio humano significaban que los sistemas de defensa automatizados probablemente se habían activado. Esos sistemas estaban diseñados para proteger el territorio humano a toda costa y no distinguían entre amenazas militares y naves civiles. Consíganme un canal seguro con el comando terrestre inmediatamente. Esto va directo al almirante Collins y al Consejo de Defensa. Necesitan saber a qué nos enfrentamos, ordenó Harrison. Murphy comenzó a trabajar en su consola para establecer el enlace de comunicación cifrado. Señor, ¿cree que nuestros sistemas de defensa realmente destruyeron 3 flotas enteras sin que nos llegara ningún informe? Harrison consideró la pregunta detenidamente. Las redes de defensa externas operaban independientemente de los canales militares normales por razones de seguridad. Los sistemas automatizados podían detectar amenazas y eliminarlas sin necesidad de la aprobación de los comandantes humanos. Era posible que se hubieran producido incidentes graves sin que nadie en la estación Titán estuviera informado. Es posible, Murphy. Nuestros protocolos de defensa están diseñados para ser minuciosos y decisivos. Si esas flotas entraron en el espacio humano sin autorización e ignoraron las señales de advertencia, los sistemas automatizados las habrían tratado como amenazas hostiles. El canal seguro hacia la Tierra se abrió y el almirante Collins apareció en pantalla. Era un hombre mayor, de cabello canoso y ojos cansados, que llevaba más de una década gestionando las relaciones galácticas. Comandante Harrison, esperaba su llamada. Recibimos el mismo mensaje del Consejo hace una hora. Esta situación es más complicada de lo que la pintan, dijo Collins con gravedad. Harrison sintió cierto alivio al saber que el comando de la Tierra ya estaba al tanto de la situación. Señor, ¿qué pasó realmente con esas flotas? Collins hizo una pausa antes de responder. Comandante, lo que voy a decirle es información clasificada al más alto nivel. Esos 3 incidentes ocurrieron y se gestionaron según nuestros protocolos establecidos. El problema es que nuestros protocolos son más efectivos de lo que la galaxia cree. La verdad comenzaba a salir a la luz, y Harrison sospechaba que sería mucho más compleja que un simple caso de violación territorial. Los próximos 10 días determinarían si la humanidad seguía formando parte de la comunidad galáctica o se encontraba aislada entre las estrellas. 3 meses antes, el capitán Ryan Foster se encontraba en la plataforma de observación de la estación minera New Denver, observando cómo los campos de asteroides de Kepler 442 se deslizaban lentamente frente a las ventanas reforzadas. La estación había sido su hogar durante 2 años, y se enorgullecía de la eficiente operación que mantenía su tripulación. El rendimiento de la minería era excelente, y los trabajadores estaban contentos con sus asignaciones lejos de la Tierra. Foster estaba revisando los informes diarios de producción cuando la teniente Amy Chen irrumpió en su oficina. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía un bloc de datos con las lecturas de los sensores. Capitán,
Tenemos un problema. Los sensores de largo alcance detectan 12 grandes naves que se acercan a nuestra posición desde el sistema exterior. Acaban de salir del hiperespacio a unas 4 horas de distancia a la velocidad actual, informó Chen sin aliento. Foster dejó su café y se dirigió a la pantalla táctica principal. La pantalla mostraba 12 puntos rojos moviéndose en formación hacia la estación minera. El análisis computacional indicó que las naves eran mucho más grandes que cualquier nave humana y mostraban señales de energía que no coincidían con ningún diseño aliado conocido. ¿Están respondiendo a nuestras solicitudes de identificación estándar?, preguntó Foster mientras estudiaba el patrón de la formación. No, señor. Hemos estado transmitiendo en todas las frecuencias. Llevamos 20 minutos sin recibir ninguna de nuestras transmisiones. La computadora no puede identificar los diseños de las naves, pero las lecturas de energía sugieren armas pesadas y escudos de grado militar, respondió Chen. Foster sintió un nudo en el estómago. Nueva Denver era una operación minera civil con mínimas capacidades defensivas. La estación contaba con escudos básicos y algunas patrullas, pero nada que pudiera resistir una flota de naves militares. Si estas naves tenían intenciones hostiles, la estación minera y sus 3.000 trabajadores quedarían indefensos. Activen el protocolo de primer contacto inmediatamente. Envíen las transmisiones automatizadas en todos los idiomas galácticos y preparen los paquetes diplomáticos. Si son extraterrestres que desconocen el territorio humano, debemos darles todas las oportunidades posibles para evitar un malentendido, ordenó Foster. Chen asintió y comenzó a trabajar en su consola de comunicaciones. El protocolo de primer contacto era un sistema cuidadosamente diseñado que la humanidad había desarrollado tras décadas de interacción galáctica. El protocolo comenzó con un contacto diplomático pacífico y solo se intensificaba si las naves que se acercaban mostraban intenciones hostiles. Las transmisiones automáticas comenzaron a transmitir de inmediato en 847 idiomas galácticos diferentes. Los mensajes identificaron el sistema Kepler 442 como territorio humano y ofrecieron escoltar a los visitantes a espacio neutral donde podrían tener lugar conversaciones diplomáticas adecuadas. Las transmisiones incluían mapas estelares que mostraban los límites del espacio humano e información de contacto para los canales diplomáticos oficiales. Foster observó la pantalla táctica, esperando ver cómo la formación alienígena cambiaba de rumbo, o al menos reducía la velocidad para responder a los mensajes. En cambio, las 12 naves continuaron su aproximación sin cambiar de velocidad ni de dirección. Señor, estoy grabando un mensaje personal para complementar las transmisiones automáticas, dijo Chen mientras ajustaba su equipo de comunicación. Foster asintió con la cabeza. El contacto personal a veces funcionaba mejor que los sistemas automáticos cuando se trataba con especies desconocidas. Chen era un excelente oficial de comunicaciones con experiencia en varios idiomas y protocolos culturales alienígenas. Naves desconocidas. Les habla la teniente Amy Chen de la estación minera de Nueva Denver. Se están acercando a territorio humano soberano en el sistema Kepler 442. Si bien damos la bienvenida al contacto pacífico con todas las especies galácticas, no se toleran incursiones militares en nuestro espacio. Por favor, identifíquense y expongan sus intenciones. Estamos preparados para brindarles asistencia de navegación para guiarlos a espacio neutral, donde las conversaciones diplomáticas puedan tener lugar de forma segura. Chen habló con claridad a la grabadora. El mensaje se transmitió en múltiples frecuencias y en varios de los idiomas galácticos más comunes. Foster esperaba que quienquiera que estuviera al mando de esas naves reconociera el tono razonable y respondiera adecuadamente. Pasaron 30 minutos sin respuesta de la flota que se aproximaba. Las naves continuaron avanzando hacia la estación minera y los escaneos de largo alcance comenzaban a revelar más detalles sobre su construcción. Las naves parecían ser buques de guerra fuertemente armados con un grueso blindaje y sistemas de armas masivos. Capitán, la computadora ha identificado la nave. Diseños, anunció Chen con voz preocupada. Sus naves del Imperio Korak, 12 naves, incluyendo la nave insignia trituradora de huesos, bajo el mando del comandante de guerra Trochnal. Foster maldijo en voz baja. El Imperio Korak era conocido en toda la galaxia por su agresiva expansión y brutales tácticas militares. Creían que la fuerza justificaba y rara vez se molestaban en recurrir a la diplomacia cuando querían algo. Si los Corfac hubieran decidido desafiar las reclamaciones territoriales humanas, la situación podría escalar rápidamente. ¿Alguna respuesta a nuestros mensajes diplomáticos?, preguntó Foster, aunque ya sospechaba la respuesta. Nada, señor. Están ignorando por completo nuestras transmisiones y continúan su aproximación.
La velocidad actual los pondrá dentro del alcance de las armas de la estación en unas 2 horas, respondió Chen con gravedad. Foster activó la segunda fase del protocolo de primer contacto. Esta fase consistía en una demostración de las capacidades defensivas humanas, diseñada para mostrar a los posibles agresores que la humanidad no estaba indefensa, manteniendo al mismo tiempo una postura no amenazante. Contacte al teniente comandante Steve Parker y pídale que envíe 3 patrulleras al encuentro de la flota Corfac. Indíquele que realice maniobras de demostración estándar, pero que mantenga una distancia segura y que no realice ninguna acción agresiva a menos que le disparen, ordenó Foster. Parker era un excelente piloto con años de experiencia tanto en operaciones militares como civiles. Si alguien podía demostrar capacidades humanas sin iniciar una guerra, ese era él. Foster observó en la pantalla táctica cómo 3 pequeñas patrulleras humanas despegaban de la estación y se movían para interceptar la flota alienígena, mucho mayor. Las naves humanas eran diminutas en comparación con las naves de guerra Corfac, pero se movían con una precisión y una gracia que demostraban una tecnología avanzada. Tecnología y pilotaje experto. Parker dirigió su pequeña formación a través de una serie de complejas maniobras alrededor de la flota alienígena, demostrando velocidad y agilidad superiores. Foster esperaba que esta demostración convenciera al comandante Korak de que los humanos poseían tecnología avanzada y capacidades militares a pesar de su menor número. Muchos conflictos galácticos se habían evitado cuando las especies agresivas se dieron cuenta de que sus objetivos estaban mejor defendidos de lo esperado. En lugar de reducir la velocidad o cambiar de rumbo, la flota Korak comenzó a potenciar sus sistemas de armas. Las lecturas de energía se dispararon en las 12 naves a medida que los enormes cañones de plasma y lanzamisiles se preparaban para el combate. Las naves alienígenas también comenzaron a escanear agresivamente la estación minera y la nave de patrulla, utilizando sensores militares diseñados para identificar puntos débiles y vulnerabilidades. Señor, están apuntando a nuestra nave de patrulla y a la estación minera. Todos los sistemas de armas de las naves Corfax están ahora a plena potencia y fijados en nuestras posiciones, informó Chen con pánico apenas controlado en la voz. Foster se dio cuenta de que la situación había trascendido la diplomacia. Los Corfac habían ignorado el contacto diplomático razonable y ahora se preparaban para atacar objetivos civiles. Según la ley galáctica, la humanidad tenía derecho a defender su territorio y a sus ciudadanos de agresiones no provocadas. Transmitan una advertencia final a la flota Corfac. Infórmenles que las acciones agresivas continuas se interpretarán como intenciones hostiles y activarán nuestros sistemas de defensa automatizados. Denles una última oportunidad para retirarse pacíficamente, ordenó Foster. Chen envió el mensaje de advertencia final, pero la respuesta Korak fue inmediata y devastadora. La nave insignia, la trituradora de huesos, abrió fuego contra la patrulla del teniente comandante Parker con enormes cañones de plasma, diseñados para destruir naves mucho más grandes. La nave de Parker explotó en un brillante destello de luz y escombros. Las otras 2 patrullas apenas lograron escapar mientras toda la flota Korak comenzaba a disparar contra la estación minera y cualquier nave humana a su alcance. Foster sintió que la rabia y el dolor lo invadían al ver morir a gente buena sin otra razón que la arrogancia y la brutalidad de los Korak. Los alienígenas habían tenido todas las oportunidades para un contacto pacífico y optaron por la violencia. Activar la fase final del protocolo de primer contacto. Código de autorización Foster Alpha 779. Todo el personal a las estaciones de emergencia de inmediato, ordenó Foster. Los dedos de Chen revolotearon sobre su consola mientras introducía los códigos de autorización que activarían los sistemas defensivos más profundos de la humanidad. Estos sistemas se habían construido en secreto durante décadas y representaban la máxima expresión de la determinación humana de proteger a su gente y territorio. La fase final del protocolo de primer contacto era simple y rotunda. Cualquier fuerza que decidiera atacar a civiles humanos tras ofreciéndoles alternativas pacíficas sería completamente eliminada sin piedad ni vacilación. Los sensores de espacio profundo de todo el sistema comenzaron a rastrear cada nave Corfac mientras las computadoras cuánticas calculaban soluciones precisas de objetivos. Lo que los alienígenas no sabían era que sus agresivos escaneos habían ayudado a los sistemas de objetivos humanos a localizar sus naves con perfecta precisión. El comandante de guerra Trochnal estaba a punto de descubrir por qué nadie entraba al espacio humano sin invitación y vivía para contarlo. El comandante Alex Rodríguez disfrutaba de su café matutino a bordo de la nave Patrulla Guardián cuando las alarmas de proximidad comenzaron a sonar por toda la nave. La nave realizaba una patrulla fronteriza de rutina cerca del sistema Wolf 359 cuando los sensores detectaron múltiples contactos aproximándose desde el espacio profundo. Rodríguez corrió al puente, donde su operador de sensores, el teniente Ben Carter,
trabajaba frenéticamente en su consola. El rostro del joven oficial reflejaba confusión y preocupación mientras intentaba comprender las lecturas que aparecían en sus pantallas. Señor, tenemos múltiples contactos llegando rápidamente desde el sistema exterior. La computadora cuenta al menos 40 naves, pero no se mueven en formación militar. La mayoría parecen ser naves civiles y varias presentan daños graves, informó Carter. Rodríguez estudió la pantalla táctica, que mostraba docenas de puntos rojos dispersos en una amplia área del espacio. A diferencia de las formaciones cerradas que utilizan las flotas militares, estas naves parecen estar luchando por mantenerse juntas. Muchas mostraban signos de roturas en el casco y fallas en los sistemas de energía. ¿Están transmitiendo alguna señal de identificación o llamada de socorro?, preguntó Rodríguez mientras se movía para ver mejor los datos de los sensores. Eso es lo extraño, señor. Están transmitiendo en frecuencias de emergencia, pero el idioma no coincide. Nada en nuestra base de datos de traducción. La computadora está intentando decodificar las transmisiones, pero llevará tiempo, respondió Carter. Rodríguez sintió una mezcla de curiosidad y preocupación. Las naves estaban claramente en peligro y parecían ser refugiados que huían de algún tipo de desastre. Sin embargo, también se acercaban a territorio humano sin autorización. Rización, lo que los convertía en una amenaza potencial para la seguridad, independientemente de sus circunstancias. Comuníqueme con la capitana Michelle Davis a la estación Frontier Watch inmediatamente. Necesita saber que tenemos un gran grupo de embarcaciones desconocidas dirigiéndose hacia su posición, ordenó Rodríguez. En cuestión de minutos, la capitana Davis apareció en la pantalla principal de comunicaciones. Era una mujer severa de cabello canoso que llevaba más de 15 años al mando de estaciones fronterizas. Su experiencia en situaciones difíciles la convertía en la persona ideal para manejar este tipo de crisis. Comandante Rodríguez, ¿cuál es la situación ahí fuera?, preguntó Davis sin perder tiempo en palabras amables. Capitán, tenemos aproximadamente 40 naves desconocidas acercándose al sistema Wolf 359. Parecen ser refugiados, pero no podemos comunicarnos debido a las barreras lingüísticas. Varias naves presentan daños críticos y podrían no sobrevivir mucho más tiempo sin asistencia, explicó Rodríguez. Davis frunció el ceño mientras revisaba los datos de los sensores transmitidos desde el Guardián. Las naves eran claramente civiles con familias a bordo, pero su entrada no autorizada al espacio humano creó una compleja situación legal y diplomática. Comandante, le autorizo a contactar con la nave líder e intentar establecer comunicación. Utilice los protocolos de traducción universal e intente determinar sus intenciones y origen, ordenó Davis. Rodríguez asintió y se volvió hacia su oficial de comunicaciones, la teniente Sarah Michey. Era joven, pero había demostrado excelentes habilidades con idiomas alienígenas durante su entrenamiento en la academia. Michey debería comenzar a transmitir en todas las frecuencias de emergencia, utilizar los protocolos estándar de primer contacto e intentar establecer algún tipo de comunicación con esas naves. Rodríguez instruyó. Michey comenzó a trabajar en su consola, enviando mensajes cuidadosamente estructurados, diseñados para comunicar intenciones pacíficas a través de las barreras lingüísticas. Las transmisiones incluían secuencias matemáticas y símbolos pictográficos básicos que la mayoría de las especies inteligentes podían interpretar. Tras 30 minutos de transmisión, la flota de refugiados finalmente respondió. La transmisión era débil y estaba llena de estática. Pero el software de traducción universal comenzó a avanzar en la decodificación del idioma alienígena. Lentamente, palabras y frases comenzaron a aparecer en la pantalla de comunicación. Señor, recibo una traducción parcial. Se hacen llamar Salari y huyen de algo llamado el enjambre devorador. Su mundo natal ha sido destruido y llevan meses viajando por el espacio buscando un lugar seguro. Michey informó que Rodríguez sentía compasión por los refugiados, pero también preocupación por la situación que estaban creando. Los Salari habían entrado en el espacio humano sin permiso y su presencia podría activar sistemas de defensa automatizados que no distinguirían entre invasores hostiles y civiles desesperados. Michey, dígales que han entrado en territorio humano y que queremos ayudarlos, pero que deben seguir nuestras instrucciones. Exactamente. Cualquier desviación de nuestra guía podría resultar en acciones defensivas automatizadas que escapan a nuestro control, dijo Rodríguez con cautela. El mensaje se transmitió y, tras varios minutos, llegó una respuesta. El software de traducción había mejorado lo suficiente como para proporcionar una comunicación clara, y la respuesta transmitía evidente desesperación y miedo. Comandante, la nave líder está comandada por alguien llamada Matriarca Belandra.
Dice que su gente está muriendo y que no tienen a dónde ir. Sus suministros casi se han agotado y varias naves han perdido los sistemas de soporte vital. Está pidiendo ayuda humanitaria, tradujo Michei. Rodríguez observó las lecturas de los sensores, que mostraban el estado crítico de muchas naves de refugiados. Niños y familias morían mientras él intentaba encontrar la respuesta legal adecuada a su violación territorial. A veces, hacer lo correcto implica saltarse las reglas. Comuníqueme con el Dr. Kevin Wright en la estación médica. Si vamos a ayudar a esta gente, debemos hacerlo rápido, antes de que mueran más, ordenó Rodríguez. El Dr. Wright apareció en pantalla en cuestión de minutos. Era un hombre compasivo que se había ofrecido como voluntario para tareas fronterizas específicamente para ayudar en situaciones como esta. Su equipo médico estaba capacitado para brindar ayuda de emergencia a especies alienígenas con diferentes necesidades biológicas. Doctor, tenemos una flota de refugiados con emergencias médicas críticas. Solicito permiso para brindar asistencia humanitaria mientras solucionamos las complicaciones legales, explicó Rodríguez. Wright no dudó. Comandante, consígame los datos médicos de su especie y tendré equipos listos para desplegarse en 1 hora. La política puede esperar cuando la gente muere. Rodríguez se volvió hacia Michei. Dígale a la matriarca Belandra que enviaremos asistencia médica, pero sus naves deben permanecer en su posición actual. Cualquier movimiento hacia instalaciones humanas sin permiso activará sistemas defensivos que las destruirán automáticamente. La respuesta de los Alari fue una gratitud inmediata, combinada con información sobre sus necesidades médicas. Los equipos del Dr. Wright comenzaron a preparar suministros y equipos de emergencia diseñados para trabajar con biología y tecnología alienígenas. El capitán Davis contactó a Rodríguez con nuevas órdenes. El comandante del Comando Tierra ha sido informado de la situación. Están autorizando ayuda humanitaria limitada, pero no se puede permitir que los refugiados se establezcan permanentemente en el espacio humano. Necesitamos encontrarles otro lugar a donde ir. Rodríguez comprendió la complejidad de la situación. La humanidad quería ayudar a los refugiados desesperados, pero también debía mantener la soberanía y la seguridad territoriales. La solución requeriría creatividad y diplomacia. Durante las siguientes horas, los equipos médicos del Dr. Wright trabajaron frenéticamente para salvar tantas vidas de Salari como fuera posible. Los refugiados habían estado viajando durante meses en naves deterioradas con sistemas de soporte vital defectuosos. Muchos sufrían desnutrición y enfermedades que se habían propagado por las naves abarrotadas. La matriarca Belandra demostró ser una líder sabia y agradecida que comprendió la difícil situación que enfrentaba la humanidad. Tras cuidadosas negociaciones, ofreció algo que cambió por completo la situación. Los Alari poseían información detallada sobre el enjambre devorador que había destruido su planeta natal. La información incluía datos tácticos sobre los movimientos, capacidades y debilidades del enjambre, que podrían resultar invaluables para los esfuerzos de defensa galácticos. A cambio de esta información y una disculpa formal por violar los límites territoriales humanos, los refugiados esperaban obtener refugio y asistencia. Rodríguez transmitió los datos de inteligencia al comando terrestre, donde los analistas militares reconocieron de inmediato su valor. El enjambre devorador era una amenaza creciente para todas las civilizaciones galácticas, y cualquier información sobre cómo combatirlo valía un capital político significativo. La resolución final provino del capitán Davis, quien había estado trabajando por la vía diplomática durante toda la crisis. La humanidad proporcionaría a los Alari suministros para naves y asistencia para establecer una nueva colonia en espacio neutral, justo fuera del territorio humano. A cambio, los refugiados compartirían su información sobre el enjambre y servirían como observadores de alerta temprana ante futuras amenazas. No todos los Alari sobrevivieron para ver su nuevo hogar. A pesar de los esfuerzos del Dr. Wright, docenas murieron a causa de sus heridas y enfermedades durante la operación de rescate. Su sacrificio sería recordado como el precio pagado por la libertad y la seguridad de su pueblo. La crisis de refugiados terminó con la humanidad demostrando fuerza y compasión. Los Alari se convirtieron en valiosos aliados mientras aprendían a respetar las fronteras territoriales humanas. Sin embargo, el incidente también reveló la rapidez con la que las situaciones humanitarias podían convertirse en amenazas para la seguridad en la compleja política de la civilización galáctica. Rodríguez observó la última nave de refugiados partir hacia espacio neutral, sabiendo que esta no sería la última vez que la humanidad se enfrentara a decisiones tan difíciles entre la seguridad y la compasión. El teniente coronel Danny Michei monitoreaba la red de defensa interna del sistema solar desde su puesto de mando en la base Luna cuando los detectores de anomalías cuánticas comenzaron a mostrar lecturas inusuales.
Los sofisticados sensores estaban diseñados para detectar naves camufladas y distorsiones dimensionales, pero las lecturas actuales no coincidían con ningún patrón tecnológico conocido. Michie llevaba 4 años al mando de las defensas del sistema solar y nunca antes había visto lecturas como estas. La firma cuántica sugería que algo estaba doblando el espacio-tiempo de maneras que violaban varias leyes fundamentales de la física. O bien los sensores funcionaban mal o algo muy avanzado operaba cerca de la Tierra. El sargento Williams realizó un diagnóstico completo del sistema de detección cuántica. Estas lecturas no tienen sentido según nuestra comprensión de la física, ordenó Michie a su especialista técnico. El sargento Williams era un ingeniero brillante que mantenía los sistemas de detección más clasificados del espacio humano. Si alguien podía explicar las extrañas lecturas, ese era él. Williams trabajó en silencio en su consola durante varios minutos antes de levantar la vista con expresión de desconcierto. Señor, los sensores funcionan perfectamente. Todas las pruebas de diagnóstico muestran verde en toda la pantalla. Estas lecturas indican distorsiones cuánticas genuinas, consistentes con tecnología de camuflaje avanzada, pero los patrones matemáticos no se parecen a nada de nuestra base de datos, informó Williams. Michie sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Si naves desconocidas operaban naves camufladas en el sistema solar, representaba una grave brecha de seguridad. Las instalaciones militares y centros de investigación más sensibles de la Tierra se encontraban por todo el sistema interior, y cualquier información recopilada aquí podría comprometer las ventajas tecnológicas de la humanidad. Contactan a la doctora Sharon Bell en la estación de investigación de física. Si estas lecturas representan nueva tecnología, ella podrá ayudarnos a comprender a qué nos enfrentamos. Comprensión del universo. Keltara había detectado señales cuánticas inusuales que emanaban del sistema del alma, lo que sugería que la humanidad había desarrollado tecnología que violaba las leyes físicas fundamentales. Las implicaciones científicas eran asombrosas y los vagabundos no pudieron resistirse a investigar a pesar de saber que estaban entrando en territorio restringido. Cuando los interceptores del comandante Adams rodearon la nave de investigación, Kuterra se dio cuenta de que la humanidad poseía capacidades de detección mucho más allá de lo que la galaxia creía posible. Las naves humanas aparecieron instantáneamente alrededor de su nave utilizando tecnología que parecía ignorar las limitaciones normales del espacio y el tiempo. Naves humanas. Soy la navegante principal Quelara de los vagabundos celestiales. Somos una expedición científica pacífica y no pretendemos dañar a su gente. Detectamos fenómenos cuánticos inusuales en su sistema y vinimos a investigar. El científico alienígena transmitió. Adams recibió el mensaje, pero sus órdenes eran claras. La nave alienígena había violado el espacio territorial humano y había estado realizando reconocimientos no autorizados de instalaciones militares clasificadas. Independientemente de sus declaradas intenciones pacíficas, ya habían visto demasiadas de las capacidades secretas de la humanidad. Nave alienígena, has violado los límites territoriales humanos y has llevado a cabo operaciones ilegales de recopilación de inteligencia. Entregará su nave para su inspección o asumirá las consecuencias de sus actos. Adams respondió con firmeza. Quelara se encontraba en una situación imposible. Su curiosidad científica había llevado a su gente a un enfrentamiento con una especie que poseía tecnología más allá del entendimiento galáctico actual. Las naves humanas que lo rodeaban demostraban capacidades que podrían revolucionar los viajes espaciales y la tecnología armamentística. El navegante principal intentó negociar una solución pacífica. Comandante Adams, ofrecemos compartir nuestro conocimiento científico a cambio de información sobre su tecnología de manipulación cuántica. Tal intercambio podría beneficiar enormemente a ambas especies. Sin embargo, Kelterra ya había observado demasiados secretos militares clasificados de la humanidad. Los sistemas de defensa automatizados que habían detectado su nave camuflada y los interceptores que habían aparecido instantáneamente alrededor de su nave representaban tecnología que podría desestabilizar el equilibrio de poder galáctico. La situación terminó con un acuerdo que no satisfizo a nadie, pero evitó un conflicto mayor. Los vagabundos aceptaron que sus recuerdos de la tecnología humana fueran borrados selectivamente mediante técnicas avanzadas de edición neuronal a cambio de sus vidas y la libertad de abandonar la humanidad. Espacio. Quara y su tripulación se sometieron al procedimiento de modificación de memoria, que eliminó todo conocimiento de lo que habían observado en el sistema Saúl. Fueron liberados con falsos recuerdos de fallas en el equipo que les habían impedido recopilar datos útiles durante su misión de reconocimiento. El incidente dejó a ambos bandos frustrados, pero con vida. La humanidad mantuvo en secreto su tecnología avanzada mientras los errantes escaparon con vida.
A pesar de ello, el almirante Hake Harrison se encontraba en el gran anfiteatro de Concordia Prime, rodeado de cientos de seres alienígenas que representaban a todas las principales civilizaciones de la galaxia. La Estación Espacial Neutral servía como sede del Consejo Galáctico y había sido testigo de innumerables negociaciones diplomáticas a lo largo de los siglos. Hoy, sin embargo, la sensación era diferente, ya que representantes de todo el espacio conocido se habían reunido para escuchar la explicación de la humanidad sobre 3 incidentes separados relacionados con flotas desaparecidas. Harrison vestía su uniforme de gala, con la insignia de la Fuerza de Defensa de la Tierra visiblemente en el pecho. Detrás de él estaban la capitana Lisa Murphy y el Dr. Kevin Wright, quienes brindarían apoyo técnico y diplomático durante lo que prometía ser la audiencia más importante de la historia de la humanidad. La futura relación entre la humanidad y la galaxia estaría determinada por lo que sucediera en esta cámara. El presidente del Consejo, Thul, se levantó de su trono de cristal en el centro del anfiteatro. Su antigua presencia impuso un silencio absoluto a los representantes reunidos mientras su voz resonaba por la vasta cámara con el peso de milenios de autoridad galáctica. Almirante Harrison se presenta ante este consejo para explicar la desaparición de 3 flotas distintas que entraron en el espacio territorial humano en los últimos 6 meses. El Imperio Korak ha perdido 12 naves militares y sus tripulaciones. La flota de refugiados Alari sufrió bajas significativas durante su paso por su espacio. Los vagabundos celestiales informan de una pérdida total de memoria respecto a su misión científica en su sistema, anunció Zartul formalmente. Harrison sintió el peso de cientos de ojos alienígenas sobre él mientras se preparaba para defender las acciones de la humanidad. La cámara estaba llena de especies que habían coexistido pacíficamente durante miles de años bajo la guía del Consejo. Muchas de ellas veían a los humanos como recién llegados agresivos que amenazaban el orden establecido. O una amenaza peligrosa. La verdad sobre la tecnología humana era mucho más avanzada de lo que la mayoría de las especies creían, y revelar demasiado podría desestabilizar el equilibrio de poder galáctico. El presidente del Consejo, los vagabundos celestiales, entraron en nuestras instalaciones militares más sensibles. Utilizando tecnología de camuflaje avanzada, observaron sistemas defensivos clasificados que protegen no solo el territorio humano, sino la estabilidad galáctica misma. La modificación de la memoria se utilizó para evitar la propagación de información peligrosa y, al mismo tiempo, permitirles salir sanos y salvos, explicó Harrison cuidadosamente. La revelación conmocionó a los representantes reunidos. Muchas especies habían asumido que la humanidad poseía solo tecnología básica a pesar de su rápida expansión espacial. La sugerencia de que las capacidades humanas excedían la comprensión galáctica generó miedo y curiosidad entre los miembros del Consejo. Harrison activó una última pantalla holográfica que mostraba el contexto más amplio de los preparativos defensivos humanos. Los sensores de largo alcance habían detectado movimientos masivos de flotas de la galaxia de Andrómeda acercándose al espacio local. Existían amenazas más allá de la comunidad galáctica actual que requerían capacidades defensivas avanzadas. Miembros del Consejo, los sistemas defensivos de la humanidad están diseñados para proteger a todas las civilizaciones galácticas de amenazas externas. Nuestros límites territoriales existen no solo para proteger los intereses humanos, sino también para prevenir la propagación de tecnologías peligrosas que podrían desestabilizar la paz interestelar, reveló Harrison. El Dr. Wright proporcionó contexto adicional sobre la amenaza de Andrómeda y cómo la investigación defensiva humana se centró en proteger toda la galaxia, no solo el espacio humano. Los sistemas automatizados que parecían agresivos formaban parte de una estrategia más amplia para mantener la seguridad galáctica. El Consejo deliberó durante horas antes de tomar una decisión. Zartul anunció que las acciones de la humanidad estaban justificadas por la ley galáctica y que se respetaría la soberanía territorial humana. Sin embargo, el Consejo también estableció nuevos canales diplomáticos para evitar futuros malentendidos. Harrison sintió alivio al concluir la audiencia con éxito, pero sabía que le aguardaban mayores desafíos. La amenaza de Andrómeda pondría a prueba la capacidad defensiva de la humanidad y requeriría la cooperación entre especies que anteriormente desconfiaban de los humanos. Al finalizar la sesión del Consejo, Harrison recibió un mensaje cifrado del Comando de la Tierra. Los sensores de largo alcance habían detectado la flota de Andrómeda acelerando hacia el espacio galáctico. La verdadera prueba de los sistemas defensivos humanos llegaría antes de lo esperado. La galaxia comprendía ahora el precio de entrar en el espacio humano sin ser invitada. Pero pronto descubrirían por qué la humanidad había preparado defensas tan formidables. Los sistemas automatizados que destruyeron a los Korak, ayudaron a los Alari y contuvieron a los errantes representaban solo el comienzo de las capacidades humanas.
El almirante Harrison sonrió sombríamente mientras se preparaba para regresar a la Tierra. La galaxia había presenciado demostraciones del poder defensivo humano, pero aún no las había presenciado.